para nosotros es muy importante y esto ustedes lo vivirán todos los días en sus centros y en sus aulas, el tema de convivencia y acoso escolar. Por lo tanto, de parte de, voy a cortar acá, de parte de UNICEF, les voy a presentar a los compañeros que van a estar presentando su ponencia en el día de hoy. Juan Carlos Noya Silveira es investigador y consultor sobre convivencia escolar y bullying para UNICEF Uruguay. Noya es magíster en educación por la Universidad Católica del Uruguay, UCU, licenciado en psicología de la Universidad de la República Baudelaire, profesor de geografía del Instituto de Profesores Artigas, IPA, y profesor adscrito, Instituto de Profesores Adscritos de Artigas también. Además es técnico en comunicación social de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Lo va a acompañar su dupla de trabajo, Santiago Brum, que es profesor de historia por el Instituto de Profesores Artigas. Está maestreando en gestión de comunicación digital y en Flaxo. Durante años ejerció en educación secundaria como profesor de historia del arte. Ha trabajado en participación adolescente para UNICEF y el Consejo de Educación Secundaria. Ha participado como investigador sobre políticas educativas y conflicto escolar. Ha sido expositor y posee diversas publicaciones sobre genocidios, derechos humanos, políticas educativas y conflicto escolar. Además cuenta con un posgrado en gestión de políticas públicas en la Universidad Nacional del Litoral Argentina, especializado en gobernabilidad, gerencia, política y gestión pública del área de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, en conjunto con el CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y la Fundación Washington University. Participó del programa avanzado en liderazgo público del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y a Santiago. El micrófono es para ustedes. Si quieren probarlo antes. Hola, buenas tardes para todos. ¿Ahí se escucha bien? Buenas tardes para todos y todas. ¿Nos escuchan bien? Perfecto. Bien. Bueno, Omar, muchas gracias y a todo el equipo por la presentación y, bueno, y por la invitación también. Para nosotros es un placer y especialmente compartir con la gran mayoría acá que somos docentes y que lo que nos mueven con estas cosas es el interés por resolver los problemas que tenemos cotidianamente en las clases y lógicamente también la opción por el eje de derechos y la participación en la que muchos hemos trabajado durante mucho tiempo. Brevemente les vamos a contar un poco cuál va a ser el recorrido. Tenemos un desafío que es poco tiempo, si no nos equivocamos, son 50 minutos, Omar, ¿no? 40, ¿no? Exacto. Sí, son Entonces, 50 bueno, minutos. ahí va. Un poco la idea es caracterizar la situación del acoso escolar en Uruguay, según las distintas investigaciones que hay acá en Uruguay y también datos de la región y cómo estamos con relación a la región. Después, ver cuáles son los elementos de convergencia y tal vez algunas diferencias en los distintos estudios de la temática. Caracterizar la dinámica de acoso y, bueno, los problemas asociados a las dinámicas de acoso, cuáles son sus principales particularidades, tanto en la presencialidad como en situaciones a través de la convivencia y la virtualidad. Después vamos a mencionar por arriba, porque no nos va a dar para profundizar, los distintos enfoques para el abordaje del acoso escolar, las experiencias más exitosas a nivel internacional y, bueno, un poco lo que se ha hecho acá en Uruguay, cuál, por los estudios, por lo que hemos indagado y también trabajado, cuál debería ser el rol de los estudiantes, que es bien importante, vinculado a las estrategias para abordar el acoso escolar, y, bueno, y por último, eventuales estrategias de trabajo, tanto a nivel del macrosistema como de las acciones en la micropolítica educativa. Así que, bueno, vamos a empezar comentándoles un poco cómo estamos parados con relación a la región. Actualmente se están haciendo estudios, pero capaz que se los puede comentar Juan Carlos. Bien, buenas tardes. No sé si me dejan compartir pantalla. No sé si me tiene que autorizar el anfitrión. Sí, ya Bien. está pronto. Un segundito.
Bien. Ahí están viendo la presentación, ¿no? Sí, perfecto, se ve perfecto. Sí, la estamos viendo, no sé si querés poner la pantalla completa. Sí, Ahí ahí está. va. Ahí va, perfecto. Ahí. Bien. Bueno, como decía Santiago, nosotros estamos trabajando en el tema del acoso escolar, que es la traducción que más nos parece, la que nos parece más acertada de la palabra que de alguna manera se maneja más en nuestras aulas, que es el bullying. Lo estamos trabajando desde el año 2010 en el ámbito de las instituciones educativas, públicas y privadas. Y bueno, hemos hecho algunas investigaciones, hemos trabajado tanto a nivel de investigación como a nivel de intervención en instituciones educativas. Y bueno, hoy le vamos a contar sobre el informe que preparamos para UNICEF, que el link seguramente se lo compartan los colegas que están organizando el evento. Es una publicación, digo, muy extensa, digo, es una meta investigación, es decir, es una investigación de investigaciones en Uruguay sobre el tema del acoso escolar y además también sobre la normativa que hay en relación al acoso escolar y a la convivencia en general dentro de las instituciones educativas. Recoge también un capítulo sobre elementos teóricos en relación a conceptualizaciones sobre el acoso escolar y naturalmente, bueno, una serie de instrumentos, de herramientas, estrategias que se pueden llevar adelante. Eso está dentro de la publicación, es un desafío importante de una publicación muy extensa. Bueno, sintetizarla, hicimos una selección y esperemos que de alguna manera rescatar los elementos centrales. Primero, bueno, como les decía, hay varias investigaciones en relación a este tema. Acá le trajimos una, que es la de las pruebas PISA. Las pruebas PISA, a partir del 2015, empezaron a preguntar sobre convivencia escolar y específicamente algunas preguntas que podrían llegar a referir a las situaciones de acoso escolar, porque, bueno, indudablemente lo vieron como un elemento que podría incidir en lo que investiga PISA, básicamente, que es el rendimiento o las competencias en ciencias, lengua y matemática. Y bueno, les parecía que la convivencia escolar podía ser un elemento que incidiera en eso y empezaron a preguntarlo a partir de la edición 2015. Más allá de la oposición que tengamos respecto a PISA como instrumento de evaluación, válido o no válido, lo que nos ofrece PISA es, digamos, es un instrumento, una herramienta que se aplica en todos los países de la OCDE y que nos da, digamos, la posibilidad de seguir, ¿no? Lo que pasó, qué pasó en el 2015, qué pasó en el 2018 y bueno, qué pasó ahora este año que es el último año que se ha aplicado PISA. Con las mismas preguntas nos permite, bueno, ver primero cómo estamos en relación a nosotros mismos y también cómo estamos, como decía Santiago, en relación al mundo y a la región. Ahí ustedes ven que, bueno, que según la investigación o lo que se pregunta en las pruebas PISA, nosotros tenemos un 26% de los estudiantes que serían víctimas de acoso. Esto es 1 de cada 4 de nuestros alumnos sería víctima de acoso escolar. Es un número indudablemente muy alto, muy preocupante. Pero bueno, y tenemos que verlo un poco también en contexto, ¿no? El promedio de los países de la OCDE está en el 23% y bueno, los países de la región están bastante cerca nuestro y bueno, hay en algunos países, sobre todo de América Central, y esto, recuerdo, son los países que participan de las pruebas PISA, que no son todos los países del mundo, naturalmente. Los países de América Central, bueno, hay como indudablemente un número que está por encima, digamos, con números por encima del 30%, que indudablemente están, digamos, bastante lejos del promedio de los países de la OCDE, ¿no? Pero para también ponerlos en contexto, hay que tener en cuenta, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros vemos, que seguramente ahí vi varios profes, alguna inspectora creo que también vi, seguramente allá hay también gente de cargos de dirección, adscripto. Bueno, nosotros recibimos en las aulas, en los colegios, en los liceos, planteo de las familias de, bueno, a mi hijo le están haciendo bullying, a mi hijo es víctima de acoso escolar. Y es muy importante poder dar cuenta de una cosa que decimos que suena muy fuerte, pero que en realidad tenemos que partir de ahí, que no hay institución educativa en el mundo que no haya
en la que no haya situaciones de acoso escolar. Para eso, yo siempre uso el ejemplo del tema de los valores de que tiene, por ejemplo, los países nórdicos. El tema del acoso escolar empezó a ser estudiado en Noruega y en Suecia en 1972 por un psicólogo, Dan Olbus, que es el principal teórico en este tema. Hace 50 años están trabajando en el tema, exportan su sistema de prevención de intervención a varios países en el mundo, y hoy día los porcentajes que tienen están entre el 8 y el 15% de acoso escolar en los países escandinavos, ¿no? Es decir, eso nos da la pauta de que es un problema muy difícil de resolver y que no sería, digamos, una buena estrategia partir de la base de la negación de las situaciones de acoso escolar, que es una cosa que muchas instituciones tendemos a hacer, decir, bueno, acá no hay acoso escolar, no, acoso escolar hay en todos lados, y entendemos, muy difícil de erradicar. Creo que sí hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en esta meta investigación que le decimos, miramos qué se había investigado en Uruguay y encontramos estas investigaciones sobre el tema. Primero, una investigación de un psicólogo de la Universidad Católica, que fue un precursor en Uruguay. Él le daba, con una metodología cualitativa, le daba que un 4,5% de alumnos era víctima de acoso escolar. Después hay una investigación de la Universidad de Montevideo que daba que un 16%. Después la encuesta esta general de salud en niñez y adolescencia, que se hace a nivel mundial, da un 16%. Después hicimos nosotros con un equipo, con Santiago y otros colegas, todos docentes, y que todos teníamos de alguna manera alguna inserción universitaria. Bueno, Britos, que es el que aparece ahí primero, es profesor de física, licenciado en estadística. Hicimos una investigación a nivel de todo Uruguay, todos los liceos de ciclo básico, con un muestreo estadístico, y bueno, ahí nos dio en torno del 12% de alumnos que eran víctimas de acoso escolar. Había una investigación de Cambridge, junto con el Ministerio del Interior, que daba un 20% de víctimas de acoso escolar. Después hay un informe de UNICEF, que no era específicamente sobre acoso escolar, era básicamente cómo transitan nuestros niños y nuestros adolescentes en la realidad virtual o en la virtualidad, digamos, más bien, que se llama Kids Online, seguramente muchos lo conozcan. Ahí le daba que un 15% era maltratado a nivel electrónico y un 4% era víctima de acoso por internet o ciberbullying. Después este porcentaje que le hablé de PISA, y un último porcentaje, una última investigación de UNESCO del 19%. Bueno, sin duda ustedes lo primero que verán es la disparidad que hay en relación a los números, ¿no? Y los años, estamos hablando de a partir del año 2000 al 2020 aproximadamente, es decir, y hay investigaciones que son, sobre todo, están muy concentradas del 2010 al 2014, la mayor parte de estas investigaciones fueron realizadas en esos años, salvo los de PISA, como les dije, y los porcentajes son muy disímiles. Eso tiene que ver con algo que vamos a ver ahora. Santi. Sí, hay un dato, y Juan Carlos se los planteaba. Bueno, ¿por qué hay tanta diferencia entre las investigaciones? Esto es una pregunta que si nosotros lo pensamos como actores educativos, 2 por 3 aparecen en los medios de comunicación situaciones de acoso, el tema se instala en la agenda pública, y en la medida que el tema se instala en la agenda pública aparecen porcentajes, ¿no? Y los medios, esto pasa en Uruguay y pasa en el mundo también. Los medios publican porcentajes y a veces esos porcentajes generan alarma. Lo que por lo general no se explicita es cómo se mide. Y ahí está la gran diferencia que hace a por qué hay tanta disparidad en cuanto a la incidencia del fenómeno. Por eso es que lo primero que tenemos que ver acá es cómo se mide, cuando vemos un estudio sobre acoso escolar. Ir ese dato, ese indicador es clave, porque nos habla desde qué perspectiva se construye el fenómeno. No es lo mismo si les preguntamos, bueno, ¿existe violencia en la sociedad? La gran mayoría de ustedes van a decir, sí, efectivamente existe. Ahora, si le preguntamos, ¿qué caso concreto tuviste? ¿O cuándo te pasó? El porcentaje se restringe. Ahí estamos hablando de 2 perspectivas distintas. Una perspectiva es la perspectiva de los testigos, y otra perspectiva bien diferente es la perspectiva de las víctimas, de a quienes le pasó. Justamente la perspectiva de las víctimas, a quienes le pasó, es la perspectiva sobre la que se construyen los indicadores, pero eso está vinculado a la frecuencia.
una cosa es que me pase una vez en el año, o unas pocas veces en el año. Otra bien diferente es que me sucedió una o más veces en el mes. Otra distinta, porque es una frecuencia más alta, es que me pasó en el mes, pero además me pasó una o más veces la última semana. Ese indicador es el que aplica PISA. Si vemos ahí, Juan Carlos, podemos ver el slide siguiente a este. El que está, no, perdón, el anterior. Ah. No ¿Ese? tenemos, no parece, bueno. Después El les PISA está más pasamos adelante, ¿eh? Acá está el PISA, mirá, ahí. las frecuencias, ahí está. Bueno, ahí ustedes lo que ven son las frecuencias. Ahí se pregunta, justamente, ese es el indicador, la pregunta de PISA en particular. PISA pregunta si les pasa casi nunca o nunca, si les sucede pocas veces en el año, si les sucede alguna vez al mes o si les sucede una o más veces a la semana. Los distintos tipos de agresión, desde la agresión verbal, la agresión de carácter psicológico, la agresión por exclusión, no te invito a un cumpleaños, lo dejo afuera los espacios de recreo, hago una ronda y lo excluyo, los espacios compartidos como comedores, cantinas, etc. Las distintas formas de agresión, si les pasa algunas o más veces al mes, o si la frecuencia de la agresión es una o más veces a la semana. Las últimas dos, la frecuencia media y la frecuencia alta, son las que definen el fenómeno de acoso escolar. Pero la mayoría, hay muchos estudios que no especifican la frecuencia. Entonces, pueden llegar a incluir la frecuencia de pocas veces en el año. Y eso genera un problema después de lectura de los datos y también de difusión de los datos. Lo cual, si queremos trabajar este tema en profundidad y con la seriedad que nos permita medir, es un primer desafío que tenemos que tener en América Latina, que no hay un acuerdo, y es un desafío que también fueron construyendo los países de la OCDE, que es unificar criterios con relación a estos indicadores. Por eso es que últimamente nos estamos volcando a medir según los parámetros de PISA, que mide estas dos últimas frecuencias. Más allá de las diferencias metodológicas, vamos a la diapositiva de qué coinciden y en qué no las investigaciones, de las distintas investigaciones que hemos relevado en Uruguay. Bueno, arribamos a algunas conclusiones, ¿no? Como vamos a ver ahora cuando describamos la temática, el fenómeno de agresión entre pares en los centros educativos, del acoso escolar o del bullying, como se le llama, es esencialmente un fenómeno grupal. Las investigaciones coinciden en que son situaciones de agresión que se sostienen en la grupalidad. Difícilmente se sostenga una situación de agresión entre dos durante mucho tiempo. Es otro tipo de agresión, no son situaciones de acoso escolar. Por lo general, las situaciones de acoso escolar, y en esto coinciden las investigaciones, se sostienen en la grupalidad, por eso es importante considerar ese factor. En segundo lugar, hay coincidencia con las formas en que se expresa el conflicto en los centros educativos, y el acoso escolar es la principal forma en que se manifiestan las violencias entre pares, el maltrato entre pares en los centros. Y lo que les decíamos, ¿no? La persistencia en el tiempo también es un carácter diferencial. Como actores educativos tenemos que pensar, bueno, ¿cuándo pasó? Las preguntas que nos hacemos, ¿cuándo pasó? ¿Con quiénes te pasa esto? ¿Con quiénes te sucede? ¿Y cada cuánto? ¿No? Porque ahí con esas tres preguntas estamos respondiendo a estos elementos que hacen a construir si estamos ante un fenómeno de acoso escolar o no, ¿no? Y en esto hay cierto acuerdo a las investigaciones. Este es un dato, hay otro dato que es muy relevante. También está confirmado, especialmente las pruebas TERCE y las pruebas PISA, de que las situaciones, los estudiantes que sufren agresiones en sus compañeros y compañeras que se sostienen en el tiempo, ven afectado su rendimiento escolar. Entonces, el trabajar sobre situaciones vinculadas al vínculo entre pares en los centros educativos, a resolver el conflicto, favorece la mejora de los climas escolares y también, de forma indirecta, los resultados educativos. Y en sistemas educativos donde los resultados duros, de los núcleos duros del sistema nos interesan, bueno, el trabajar estos aspectos vinculares es sumamente importante, y también de la perspectiva de la gestión de los centros, ¿no? Si yo atiendo los vínculos, cómo fortalezco los vínculos, la convivencia, las estrategias de prevención y la acción sobre el acoso, indirectamente va a incidir en los resultados. Algo en lo que también coinciden las investigaciones, que es un fenómeno que, si bien se da entre los 9 y los 9 años, 8 y los 9 años y los 15, el pico de situaciones de agresión se da entre los
12, 13 años, principalmente los 14 también, entre segundo año y tercer año de liceo, pero especialmente el segundo año de liceo es cuando se da la incidencia mayor de este tipo de situaciones. Por otra parte, nosotros acá muchos somos docentes, y eso fue algo que nos sorprendió cuando empezamos a estudiar esta temática. Nosotros aplicamos 3.000 cuestionarios en el año 2013 en todo el país, y bueno, y confirmaba un poco algo que teníamos una sospecha, pero que realmente fue uno de los datos innovadores que también lo confirmamos después de esta investigación que hicimos para UNICEF, y es que la mayoría de las situaciones de acoso escolar se dan en el aula, en situaciones de aula. Nosotros podemos llegar a tender a pensar de que son los espacios compartidos, pero en el porcentaje duro es en situaciones de aula. Y muchas veces se dan en situaciones de aula con los docentes. ¿Por qué? Y bueno, pensemos, por ejemplo, en primaria, la referencia de la docente o del docente es más clara. En secundaria, que somos distintas asignaturas, nosotros actuamos y nuestra atención está puesta en el contenido curricular, depende del perfil, capaz que en los vínculos, pero estamos realizando una tarea y la situación de agresión se sostiene en geografía, en historia, en matemática, en física, ¿no? Y bueno, y esa parte de la película que hace todo el bosque, muchas veces no la vemos como docentes. Entonces esas situaciones, por lo general, se dan en la mayoría de los casos en situaciones de aula, lo cual nos compromete mucho más. Algo que también dicen los estudios, no me quiero extender en esto porque hay varios elementos en los que convergen, que desde el mundo adulto tendemos a relativizar el problema. Y nosotros hemos trabajado en muchos talleres con chiquilines de todo el país, en la enseñanza pública, en la enseñanza privada, y hay algo que surge a veces como una angustia de ellos, que es, contamos que esto pasa, el mundo adulto actúa, y actúa rápidamente, pero después sentimos de que se olvidan y vuelve a suceder. Y justamente lo que tenemos que es de dotar a las instituciones educativas de que tengan la capacidad no solamente de actuar ante el fenómeno, sino de hacer un seguimiento hasta que la situación se normalice. Y ese es un problema y es un déficit que tenemos en los sistemas educativos, el sostener el monitoreo una vez que intervenimos ante situaciones de conflicto, que además no solamente sean conflictos, sino que significan violencias y sobre las que tenemos que actuar, ¿no? Otro aspecto importante en el que coinciden las investigaciones es que si bien lo consideran un fenómeno negativo y que les afecta, pocos reconocen entre los estudiantes que intervienen, por distintos factores. Por miedo a la represalia, porque creen que es algo que no los involucra o que no se tienen que meter, por evitar el caer en ese lugar, ¿no? Es preferible que pase a otro o a otra y no me suceda a mí. Entonces hay una cantidad de factores que hacen a lo que son la reproducción de las situaciones de violencia, que entre estudiantes difícilmente, bueno, intervengan. Entonces es importante trabajar con ellos en un empoderamiento de cómo, ahora vamos a ver cómo se tiene que intervenir o cómo podríamos impulsar a los estudiantes a que lo hicieran. No intervenir no significa parar desde el punto de vista físico en estudiantes en agresiones físicas, sino el tener una actitud de censura con relación a la situación. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito después. Hay otro dato interesante, y es que el de que coinciden las investigaciones, de que no hay relación entre la estructura familiar, si son hogares monoparentales o son hogares tradicionales, y las situaciones de acoso escolar. Sí hay una relación entre la presencia o no de los padres en la vida de los hijos. Cuanto más presentes están los padres y las madres en la vida de los hijos, más factores de protección tienen los estudiantes y son menos vulnerables tanto a ser víctimas como a ser acosadores. En eso los estudios también coinciden. La Junta Nacional de Drogas a principios del siglo XX construyó un indicador que se llama índice de involucramiento familiar. Se aplica para riesgo de consumo de sustancias. En algunos estudios en Uruguay se aplicó vinculada a la agresión entre pares y da resultados similares, ¿no? Es esto de, entonces lo que importa es la funcionalidad. Una familia disfuncional genera situaciones de mayor vulnerabilidad o de menor protección, digamos. Si ustedes ven, como veían la gráfica, ahora vamos a ver la gráfica de acoso escolar. Es un problema grupal donde participan distintos actores. Juanca, no sé si vos te animás a explicar esto. Sí, claro. Bueno, esta, como dice ahí, es una buena representación gráfica, que es de este psicólogo que les decía, Don Olbus, que representa lo que se llama la dinámica bullying, ¿no? O la dinámica de acoso escolar, ¿no?
Es muy buena la representación gráfica, porque bueno, no es casual los lugares donde están ubicados los diferentes actores que participan. Como decía Santiago, la situación de acoso escolar es una situación que se da en un marco grupal, donde los diferentes, digamos, chicos que están en ese momento o en esas situaciones, de alguna manera son parte, quieran o no, de la situación de acoso escolar. Entonces ahí pueden ver los diferentes actores que identifica este autor, que nosotros coincidimos plenamente de nuestra experiencia, de nuestra práctica, que ustedes también seguramente puedan imaginárselas en sus clases o en sus instituciones educativas. Digo, hay un agresor, un agresor principal de alguna manera, que tiene determinadas características, no es cualquiera, digo, eso es importante. Ese agresor principal normalmente tiene una serie de seguidores, cómplices, le dicen algunos autores, bueno, algunos chicos que de alguna manera sostienen activamente la situación, ¿no? Es decir, participan, agreden también, quizás en menor calidad y cantidad, pero agreden también a la víctima. Sostienen con un apoyo desde la risa, desde el festejo de la agresión, por ejemplo. Después están los partidarios, que bueno, que si bien no participan activamente de la agresión, sí sostienen desde un lugar de beneplácito, de que bueno, de alguna manera se ríen o esto, ¿no? O de alguna manera sostienen también mediante esos gestos, digamos, esa comunicación no verbal que se da entre los chicos, la situación. Después están los espectadores falsamente neutrales, que son estos que, bueno, no es mi problema, son indiferentes, a mí no me toca, no tengo nada que ver con esto, que es explicado, por ejemplo, lo que decía Santiago, por diferentes mecanismos de defensa que los chicos manejan por, de repente, temor a ser ubicados en ese lugar de víctima o lo que sea, con diferentes justificaciones que se dan a sí mismos para colocarse en ese lugar. Después están chicos que indudablemente la situación les molesta mucho, les parece que es injusto, que está mal, que de alguna manera es horrible lo que está pasando, que se llaman posibles defensores, pero que no se sienten con el poder como para pararlo, digamos. Les parece injusto, están totalmente convencidos de que es algo que está mal, pero no se sienten con la capacidad ni tienen las herramientas como para pararlo. Eso tiene que ver con la microsociedad de los grupos de niños y adolescentes, donde hay obviamente una estratificación social, donde cada uno ocupa un lugar y en esa microgrupalidad, digamos, y eso hace que uno se sientan o no con la posibilidad de pararlo. Y después está el defensor, o los defensores, que son los que les parece mal e intervienen para pararlo. Y está muy buena la gráfica, yo les decía al comienzo, porque en realidad si ven la gráfica, el defensor y el agresor están en la misma altura. Y eso tiene que ver con esto del estatus social, digamos, en ese grupo de chicos, ¿no? Es decir, ese defensor es un chico que en el grupo tiene poder, le ha asignado poder a ese grupo y se siente con la capacidad y tiene las herramientas como para intervenir y decir, no, pará, esto está mal. Y bueno, y después está la víctima ahí en el medio, que tampoco, al igual que el agresor, es cualquiera, ¿no? Tiene determinadas características, no nos da el tiempo para profundizar en eso, pero bueno, cada uno de ellos tiene determinadas características psicológicas, a veces también de familiares, de práctica de crianza, etcétera, que hacen que estén en un lugar u otro. Pero es muy relevante, hay un dato que cuando nosotros hablamos de esto, dicen, bueno, sí, los defensores, las víctimas son los buenos alumnos, los agresores son los malos alumnos, y los defensores son, los que de alguna manera tienen no sé, valores muy buenos. Bueno, no es así. El agresor puede ser el mejor alumno de la clase o el peor alumno de la clase, no importa, eso la investigación nos ha confirmado eso, las investigaciones que hemos leído y las que hemos hecho nosotros mismos, de que los buenos alumnos también agreden. Y los defensores, a veces, son alumnos que son extremadamente problemáticos, es decir, que tienen, digamos, trastorno de conducta, es decir, que son alumnos complejos de nuestras aulas, que a nosotros, a los profes o a los maestros, digamos, no es muy difícil porque, digamos, son chicos que con difícil manejo, de conflicto con la autoridad, etcétera, pero que no necesariamente hostigan, no necesariamente acosan a sus compañeros, y eso lo ven mal. Y esos chicos a veces son justamente los que de alguna manera nos pueden dar una mano para resolver estas situaciones cuando se dan en nuestras aulas, ¿no? Eso es muy importante porque tiene que ver con la intervención, ¿no? Poder identificar
hacer algunas dinámicas que nos permitan identificar dónde está cada uno es muy importante. Y otra cosa, lo último respecto a esto, es, como le decía, el chico que es agresor y el chico que es víctima no es cualquiera, tiene determinadas características, por lo cual nosotros decimos, nosotros los docentes, el que ocupa un lugar docente, no importa cuál, en una institución educativa, ante el agresor tiene que decir, pará, esto está mal, y poner el límite, actuar como ley, decir, esto no, de ninguna manera puede dejarlo pasar, porque si no, si lo deja pasar y no actúa, se genera esto de sentimiento de impunidad por parte del agresor, y eso también circula a nivel del grupo y a nivel de toda la institución educativa. Y con la víctima, no podemos dejar que se quede colocada en ese lugar de indefensión. Entonces tenemos que, y de sentirse culpable, que muchas veces también se culpan de que son ellos el problema. Entonces, bueno, también de alguna manera tenemos que decir, no, mirá, tú no sos el problema. Tú acaso sos la víctima de la situación y nosotros te vamos a ayudar a salir de este lugar. Y eso es muy importante. Y a veces estos chicos, eso es lo que vamos a hacer como profes o como maestros o como docentes con estos chicos, pero requieren un apoyo técnico para poder salirse de ese lugar, porque un cambio de escuela, un cambio de grupo, digo, seguramente los problemas se los lleven con ellos y seguramente se repita la situación. Entonces, estos chicos requieren una ayuda técnica. Los docentes, donde tenemos que trabajar mucho, es en la parte de abajo de la gráfica, que es con los seguidores, los partidarios, los espectadores, los posibles defensores, para desarrollar la empatía y sobre todo la identificación con la víctima, y no la identificación con el agresor. Y es ahí donde tenemos que profundizar la intervención, que es lo que vamos a seguir más adelante. Esta ya la vimos. En esta gráfica, que complementa un poco el tema de la frecuencia, acá se ven los diferentes tipos de agresión. Porque, digo, una cosa que ya todos lo tengan claro, porque no está de más de repetir, es, digamos, que es muy importante, decía Santiago, lo del diagnóstico diferencial, ¿no? Nosotros para intervenir como docentes tenemos que saber si es una situación de acoso escolar. Entonces tenemos que, bueno, ¿qué es el acoso escolar en definitiva? El acoso escolar es una agresión que sufre un alumno o alumna por parte de uno o más compañeros. Esa agresión se repite en el tiempo, lo de la frecuencia que explicamos con Santiago, y donde eso es un elemento absolutamente diferencial. Una agresión, por más cruel que sea, si pasó una sola vez, no es acoso escolar, no es bullying, es una agresión horrible, terrible, pero no es una situación de acoso escolar. La diferencia, o lo que nos permite diferenciar una situación de acoso, son dos características. Primero, la frecuencia, que ya lo hablamos, y lo segundo es la sensación y el convencimiento de la víctima de que está en una situación de disparidad de poder. Él no se puede salir solo, él se siente más débil, se ve más débil, se percibe más débil, eso a veces es real, a veces es un tema solamente perceptivo, y eso es muy importante indagarlo porque eso nos dice, bueno, acá estamos ante una situación de acoso escolar e implica que nosotros debamos intervenir como una situación de acoso escolar, donde, por ejemplo, está absolutamente contraindicado, es decir, es revictimizar, hacer una mediación como una estrategia. No podemos hacer una mediación para intervenir, pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Cuando decimos es una agresión que se repite en el tiempo, bueno, las agresiones pueden ser de diferente manera y esto cambia de acuerdo a la edad, de acuerdo al género y de acuerdo al contexto socioeconómico. No hay diferencias por contextos socioeconómicos, se dan en los contextos socioeconómicos del quintil 5 y del quintil 1, se da igual en chicos y chicas. Si bien tienen particularidades, el número, la frecuencia, la cantidad de chicos y chicas que acosan es similar. Pero bueno, la forma en que agreden sí es diferente. Y acá ustedes ven alguna forma, ¿no? Primero la agresión física, ¿no? Otros estudiantes me golpearon, otros estudiantes, eso habla de agresión física directa, lo que nosotros llamamos agresión hacia la persona, después la amenaza o la agresión hacia los objetos de la persona. Eso, como ven, en esa frecuencia es bastante más baja que las demás que están más abajo en esa gráfica, que tienen que ver con una agresión bastante más simbólica, ¿no? Es decir, estudiantes hacen circular rumores, o otros estudiantes se burlaron de mí, eso nosotros llamamos agresión verbal, o violencia simbólica, o violencia verbal. Y que bueno, que esa es un poco lo que decía Santiago, que pasa en las aulas. Y eso, ¿por qué nos preguntamos y indagamos? Bueno, porque a veces nosotros naturalizamos el maltrato verbal entre los alumnos. Estamos cansados de parar y decirle, no se traten así, y a veces tiramos la toalla como profe o como maestros y dejamos que circule ese maltrato verbal en nuestras clases. Y después, la más complicada, la que genera quizás más efectos dañinos sobre la víctima, la más difícil de detectar,
es la última, que es la exclusión, el dejar de lado. El no te invito a una pijamada, no te invito a ir al Parque Rodó, no te invito al cine, no te invito al cumpleaños de 15, y te hago saber que no te invito. Esa es la que estaba otros estudiantes me dejaron de lado a propósito. Bueno, esa es quizás la más compleja de resolver porque es también la que de alguna manera es más difícil de detectar, ¿no? Pero bueno, esas son las formas de alguna manera que esa agresión se vehiculiza, ¿no? Sí, ahí tenemos que sumar además lo que son las situaciones de ciberacoso o de bullying en la virtualidad, ¿no? Tendemos a pensar, no hay estudios aún que confirmen esto, de que posteriormente a la pandemia perdimos la gimnasia de los vínculos. Y a ustedes les habrá pasado a las instituciones educativas de que afloraron una cantidad de conflictos entre estudiantes, además situaciones de depresión estudiantil, es decir, una cantidad de situaciones relacionadas con los vínculos y con el estado psicoemocional de los chiquilines, producto justamente de los efectos post-pandemia. Pero más allá de esto, sí hay una tendencia de que muchas de estas situaciones se reproducen también en la virtualidad. Y para que se den situaciones en la virtualidad tenemos que considerar algunos aspectos. ¿En qué se da el ciberacoso, por ejemplo? En el envío de imágenes cuando son denigrantes, el seguimiento a través de los estudiantes, ¿no? Una especie de espionaje que a veces se da también, la elección de juegos online, hay estudiantes que participan mucho en juegos online y bueno, y a veces el dejar afuera también se puede dar en eso del metaverso, digamos, pero además los mecanismos de exclusión que también se dan en la virtualidad. Y otro aspecto que la virtualidad agrava, que es la manipulación de la información, ¿no? Cuando una agresión se da en la virtualidad, primero se despersonaliza. Es muy difícil identificar dónde está el origen de la agresión. Y quien agrede a través de la virtualidad tiene una mayor impunidad para actuar. Les voy a poner un ejemplo de una situación que nos pasó este año. Este año una situación de acoso escolar en un centro educativo que surge a raíz de un grupo de Instagram. ¿Tá? Varios estudiantes que hacen un grupo de Instagram, es decir, una cuenta de Instagram, un usuario la administran varios, ¿no? Entonces, hay una situación de agresión que se venía dando la presencialidad, donde permanentemente alternaban y agredían a otra estudiante. Ahora, justamente si la virtualidad licúa la responsabilidad, o sea, esa cuestión de la grupalidad también le permitió a quien hacía la agresión, que eran unos pocos, digamos, pasar más en el anonimato. Además, la agresión en la virtualidad se sostiene en el tiempo, es muy difícil tener un control de la huella digital, de toda la información que trabajamos en Internet, y en esto como padres y como docentes es bueno trabajarlo con los estudiantes porque ellos hagan la prueba en sus clases. No son conscientes de la relevancia que tienen los datos que ellos dejan en Internet. Y sobre los datos que dejamos en Internet tenemos control sobre los que dejamos nosotros, pero no tenemos control sobre lo que dejan otros de nosotros. Y en las situaciones de virtualidad, de agresión a través de la virtualidad y de ciberacoso, esto hace que es un fenómeno, en esto que decía Juan Carlos, donde esa situación de vulnerabilidad, de que no puede con la situación y que lo sobrepasa o la sobrepasa, es mucho mayor. Vamos un poquito a ver lo que son los distintos enfoques de la temática. Si ustedes ven las investigaciones sobre acoso escolar, las distintas investigaciones, por lo general hay dos grandes enfoques o dos grandes paradigmas en los cuales, o dos posicionamientos epistémicos en los cuales separa. ¿Y por qué para nosotros es importante? No vamos a entrar en cada uno de estos paradigmas, pero por lo menos para que ustedes los tengan en cuenta. Porque cuando se habla del acoso escolar, por lo general los posicionamientos a veces incluyen elementos de los dos, pero separan en uno o en otro. ¿Tá? El enfoque que más se ha desarrollado en Uruguay es el enfoque que ha trabajado los temas vinculados a la prevención, a la convivencia, a la promoción de derechos humanos, a la participación, y esto, estoy hablando desde el año 2002, estamos a 20 años del en realidad, el primer congreso que se hizo en Chile, donde se empezó a hablar de estos temas. Hace 20 años. De hace 20 años a esta parte, el posicionamiento en Uruguay especialmente está parado en estos aspectos. Ahora, otro de los marcos teóricos sobre los cuales se trabaja esta dinámica de acoso escolar es lo que se llama el paradigma de la violencia escolar o el paradigma de la disciplina escolar. Es decir,
Quienes separan este paradigma, que hace mucho más énfasis en los aspectos de la violencia, tienden por lo general, a dar soluciones o a proponer estrategias más de carácter punitivo que muchas veces exceden los centros educativos. Y acá nosotros, y esto lo planteamos en la investigación, no quiere decir posicionarse en un lado o en el otro, sino ver cómo se puede reconocer que las situaciones de agresión, de conflicto, cuando hay vulneración de derechos, significan violencia. Y como violencia hay que actuar, ¿no? Ahora, la actuación sobre la violencia requiere un abordaje esencialmente pedagógico, porque como actores educativos tenemos mucho para hacer. Por supuesto que existe la violencia en la sociedad, pero el abordaje tiene que ser pedagógico. Y en estos temas, a veces muchas veces desde el paradigma de la violencia, no se hace tanto énfasis en el abordaje pedagógico, sino un abordaje más punitivo, que en algunos casos tiende a judicializar las situaciones de conflicto, ¿no? Ahora, esto es distinto para las situaciones de ciberacoso, ¿no? Cuando hay una situación de ciberacoso, por ejemplo, el mapa de ruta, que es el que está vigente del 2017, ahora se están revisando algunas cosas con eso, pero también eso responde a lo que es no solamente en Uruguay, sino en la región. Cuando hay una situación de agresión a través de Internet, bueno, una de las vías es denunciar a delitos informáticos, ¿no? Eso está previsto por el mapa de ruta vigente, digamos. Entonces, estas situaciones pueden llegar en sus extremos a episodios que involucren actuaciones judiciales. Pero en la mayoría de los casos, como actores educativos, tenemos la responsabilidad de resolverlo desde el punto de vista pedagógico. Y en eso es importante la integración de ambos enfoques, ¿no? Es decir, ver qué cosa de cada uno de los enfoques nos sirve para lo que nos interesa, que es resolver este problema que hace a la situación educativa. Entonces, si revisan la literatura, toda la que hay en la región y en Uruguay, van a ver como esos dos grandes posicionamientos sobre la temática. Si nosotros vamos al informe de Piñeiro, del 2006, en ese año, en el marco de Naciones Unidas, ese es un estudio muy importante, es un estudio sobre la violencia entre niños, niñas y adolescentes, que se los recomendamos, lo pueden buscar en Google, informe Piñeiro 2006, los mejores abordajes desde el punto de vista teórico sobre la violencia entre pares, sería demasiado arriesgado decir los mejores abordajes, pero realmente es un libro recomendable de cómo trabajar desde el punto de vista teórico la violencia entre niños, niñas y adolescentes. Es un libro muy grande, abarca distintas manifestaciones de la violencia, pero ya en ese año, en el 2006, Piñeiro, que es un estudio de referencia al menos para UNICEF a nivel internacional, ya sugería en ese informe la necesidad de integrar la prevención y la capacidad de acción para ser efectivos ante el problema del acoso escolar. Ya desde ese momento. Porque nosotros, por lo general, actuamos ante el acoso escolar y el bullying cuando la situación está instalada. Y es como dice Juan Carlos, acá es una situación de asimetría del poder, y como docentes lo que tendemos a hacer es asentar al que agrede y al que es agredido, o la que es agredida, en la misma mesa. Es la reacción inmediata que tenemos, con toda la mejor intención. Pero justamente ahí estamos reproduciendo una situación de violencia, ¿no? Y de revictimización de la víctima. Entonces, por eso es lo que decía Juan Carlos, acá nos sirve la mediación, en la primera instancia, ¿no? Después la mediación como estrategia es efectiva en algunos aspectos, pero en la primera actuación ante el acoso escolar, como docentes no es lo más recomendado. Lo que sí es importante después, el trabajo de seguimiento y trabajar en lo previo, esencialmente trabajar en lo previo. En la prevención, en el estímulo de los vínculos, y a su vez en un aspecto importante que es la participación adolescente. Entonces, con relación a la participación, esto queremos hacer como un paréntesis. Cuando los estudiantes toman estos temas, son los que mejor llevan a la visibilización de la temática, a través de campañas en el centro educativo, a que diseñen creativamente una campaña, a que ellos investiguen sobre la temática, a que lo presenten a los compañeros, a través de mecanismos de participación, consejos estudiantiles. Los distintos mecanismos de participación a ellos les generan empoderamiento y a su vez los involucran en esto de que en una dinámica que es esencialmente grupal y donde tenemos que lograr que más testigos tengan un rol más activo de prevención, el rol de los estudiantes porque es fundamental. Pero además por otro aspecto, cuando nosotros vamos a los estudios, esto no se los trajimos hoy, pero cuando vamos a quienes le cuentan, ellos no recurren al mundo adulto. No recurren al mundo adulto.
A los adultos en los centros, docencia directa e indirecta no recurre. Es un porcentaje muy bajo, 2 o 3%. Cuando recurren a los adultos, recurren a sus familias, lógicamente. Entonces las familias, también el trabajo con las familias en esto es importante. Pero la mayoría de las veces, cuando cuentan, y muchas veces no cuentan, le cuentan a sus compañeros. Y nosotros a los compañeros y las compañeras les tenemos que dar herramientas, y esas herramientas también se le dan no solamente a través de una formación más vertical, sino de estrategias de participación donde ellos tengan un liderazgo en el tema. Yo quiero, en esta frase que tomamos de este informe de Piñeiro que citaba Santiago, donde él digamos, habla de la prevención y de esto de educación basada en esto de las habilidades para la vida, que es una de las formas o de los marcos conceptuales en los cuales, pero hay otros, ¿no? Que si bien son diferentes marcos teóricos, tienen algunas cosas en común, ¿no? Se puede hablar de inteligencia social, de inteligencia emocional. Hoy en día el INED está estudiando, ha preguntado, aparentemente por lo menos el nuevo marco curricular incluye el tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Si bien son como enfoques teóricos distintos, convergen más o menos en lo mismo, que es nosotros, capaz que nuestra generación y capaz que alguna generación un poco más joven, bueno, Santiago bastante más joven que yo, pero un poco la generación 40 años, de repente tuvimos todavía el club, la calle, la esquina, la parroquia, no sé, diferentes espacios de interacción que nos permitían aprender a convivir, porque aprender a convivir se aprende conviviendo. El enclaustramiento de las generaciones actuales, es decir, ese encierro en esa virtualización de los vínculos, que obviamente la pandemia agudizó totalmente, hace que las herramientas esas de convivencia que se aprenden en la práctica ya no se tengan. Entonces, digamos, nos imponen a las instituciones educativas a tener que, bueno, a formarlos en lo que son eso, ¿no? Bueno, en aceptar el error, la tolerancia, la frustración, conocerse a sí mismo, cómo tomar decisiones, cómo manejar conflictos, todas cosas que de repente nosotros aprendíamos en contextos más sociales y coloquiales, hoy día eso no está. Entonces, las instituciones educativas nos tenemos que encargar de eso. Y esto que plantea Piñeiro, que lo planteaba ya en el 2006, y hoy día en muchos países ya se está haciendo, en Uruguay hay poco camino avanzado, pero es algo que debemos avanzar, ¿no? Y sigo para adelante para poder llegar Santi, a lo último, ¿no? Bueno, esto es lo que dijo Santiago recién. Bueno, acá ya estamos en la intervención, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos una situación? Bueno, ahí básicamente lo que nosotros digamos, proponemos es que cada uno de los actores requiere intervenciones diferentes, ¿no? Entonces, con el agresor, si bien no nos paramos en el paradigma de la violencia ni de lo punitivo, sí el agresor tiene que tener un límite, ¿no? No tenemos que tener miedo a poner límites, a decir esto está mal y de alguna manera a decir, darle un mensaje claro, porque indudablemente necesita un mensaje claro. Entonces hay que trabajar, nosotros decimos siempre en una doble intervención, es decir, marcar el límite desde lo pedagógico y ofrecer un espacio de escucha, de comprensión y de ayuda, porque ese agresor no es porque sí agresor. Entonces, pero indudablemente tenemos que darle un mensaje a él y al grupo de que eso está mal. Entonces tiene que tener una acción normativa y un trabajo diferencial. También lo decíamos con la víctima, ¿no? De técnicos, de equipo psicosocial, si hay, depende del centro educativo, pero requieren un trabajo diferencial. Después, con los colaboradores, los simpatizantes, la disciplina positiva, bueno, es decir, a los colaboradores también hay que de alguna manera hacerles sentir que no está bien lo que están haciendo. Quizás poner un límite, pero desde otro lugar, como ser creativos en esa puesta de límites con los colaboradores. Y después los simpatizantes y los espectadores, hay que trabajar en esto de la empatía, ¿no? En ponerse en lugar del otro, en esto de la identificación con la víctima, que le decíamos hoy más temprano. Y bueno, y esto que indudablemente requiere intervenciones a diferente nivel, ¿no? Me está dejando pasar. A ver, perdón. Bueno,
Vayan Sí. redondeando, Juan y Sí, Santiago. vamos redondeando es la porque última esta, ¿eh? esto si quieren después pasamos la presentación para que lo tengan. De cualquier manera, lo importante es una intervención que tiene que ser integral. En los distintos estamentos de toma de decisión, como le decía, desde la macropolítica educativa a la micropolítica educativa, lo que decíamos al principio. Actualmente tenemos idea que está en proceso el Plan Nacional de Convivencia. Nosotros hace un tiempo atrás planteábamos justamente esta necesidad de que exista un Plan Nacional de Convivencia que fortalezca justamente o que esté orientado al fortalecimiento de los vínculos en las instituciones educativas. Lo que decía Juan Carlos del trabajo más a nivel sistema, de políticas más universales, no focalizadas, sino más universales del sistema, orientados al trabajo sobre lo emocional, ¿no? Y eso en la currícula, la transversalidad también de las asignaturas. Hay una necesidad en el mundo, pero también en Uruguay tenemos que apostar a integrar del punto de vista cualitativo y cuantitativo qué pasa con estas cosas. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando hemos trabajado en las coordinaciones y en primaria sobre datos que surgen de los mismos centros, nosotros le ponemos números a situaciones que permanentemente nos enfrentamos en clase. Y eso dispara procesos de discusión entre docentes que son virtuosos. Entonces, el medir este fenómeno para trasladar la información, para que los docentes, los estudiantes y las familias elaboren estrategias, es estratégico y sumamente importante, especialmente para darle continuidad. Y después, bueno, ¿cómo creemos que hay que orientar esto? Hacia, primero, la formación, hacia la docencia directa e indirecta. ¿Por qué la docencia indirecta? Porque la docencia indirecta, el incluirlos nos permite multiplicar los ojos y los oídos, y especialmente los espacios compartidos. Entonces, si bien muchas de estas situaciones suceden en clase, el que los equipos directivos también integren a la docencia directa es importante. Y a la docencia indirecta nos referimos específicamente, por ejemplo, en el caso de secundaria, a un actor que es clave, que son los adscriptos. Los adscriptos en secundaria son claves porque es la figura adulta cercana a las gurisas y los chicos, ¿no? Entonces, es fundamental en ese sentido trabajar con los actores educativos y especialmente lo que le decíamos con los estudiantes. Y a su vez, con las familias, ¿no? Entonces, son distintas, son como las patas de la mesa del trabajo de la convivencia, sin lugar a dudas, y para abordar y prevenir las situaciones del acoso escolar también. Hay una última plaquita, Juanca, que la podemos avanzar. Es un poco la profundización de esto. Y, ¿Esta o la siguiente? No, esta. Y hay otro aspecto en esta placa que es un poco una profundización de lo que yo les venía diciendo. Ven allí en la parte de estudiantes, no solamente la sensibilización, sino generar condiciones para la participación y también pensar lo que nosotros ponemos que son roles de referencialidad positiva. Está en determinados en los centros donde convive primer ciclo con segundo ciclo, esto pasa en varias partes del mundo, el nivel de conflictividad disminuye. La referencia de gurises y gurisas que son mayores y que tienen determinada actitud para con el centro, a las generaciones que son menores, tiene un aspecto de referencialidad positiva. Pensemos esto de la perspectiva de las clases de educación física o las clases que son que tienen un componente de recreación o de juego, no educación física, no quiero que me malinterpreten los profes o las profes de educación física. Pero es importante en esas instancias de juego o lúdicas compartidas que los estudiantes que por lo general se colocan en un lugar en el que son excluidos, que los adscritos o las adscritas le den un lugar de referencialidad distinta dentro del grupo. Por ejemplo, un partido de fútbol en el patio de recreo, fulanito, te animás a arbitrarlo en el caso de cualquier otra actividad, es decir, pensar cómo yo puedo reposicionar a determinado estudiante, que eso tiene que ir acompañado de otra cantidad de medidas. Incluso chiquilines de tercero liceo, segundo, esto pasa también en primaria, ¿no? De actividades más de colaboración, cuando ellos sienten que están colaborando con compañeros, realmente lo llevan adelante con responsabilidad. Ahora, todas estas estrategias necesitan presencia del mundo adulto. Si tenemos una intervención, y es una intervención focalizada, y después nos vamos y nos retiramos, bueno, pasa eso, de la desilusión, ¿no? Y esa percepción de que el mundo adulto no llega a comprender la dimensión que tiene este problema para los estudiantes y las estudiantes.